Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Prepárense porque tengo una noticia que estoy segura hará que muchos de ustedes salten de alegría, o al menos, que sientan ese cosquilleo en el estómago que solo las buenas noticias de pareja pueden provocar. Si lo han adivinado, estoy hablando de ellos, de Kerem y Hande. Nuestra pareja favorita, Kerem Bürsin y Hande Erçel, parece que han vuelto a estar juntos. Y no solo eso, sino que según los rumores, las pistas que hemos estado recopilando con lupa y un toque de Sherlock Holmes han emprendido un viaje romántico secreto y quizás, solo quizás, una reconciliación que ha estado en la mente y en el corazón de todos nosotros. Este vídeo es para ustedes, para los que han seguido cada paso de su historia, para los que suspiraron con cada escena de Senkalkam, para los que se quedaron con un nudo en la garganta tras su separación, y para los que, como yo, han mantenido viva la esperanza de un reencuentro. Vamos a desgranar cada detalle, cada avistamiento, cada publicación sospechosa, cada comentario críptico que nos ha llevado a esta emocionante conclusión. Así que si eres fan de Kerem y Hande, si te has preguntado 1000 veces qué pasaba con ellos, si anhelas verlos juntos de nuevo, este es tu momento. Y antes de sumergirnos en el chisme jugoso y en los análisis exhaustivos, les recuerdo, mis queridos fans, que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. No querrán perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis en profundidad y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Hagan clic en ese botón rojo de suscribir y, crucial, activen esa campanita para que no se les escape nada. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes ya saben, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, y sigue siendo, una auténtica montaña rusa. Una de esas que te dejan sin aliento, que te suben y te bajan, pero que al final, te dejan con una sonrisa de oreja a oreja. Desde el instante en que se conocieron en el set de Senkalkam, esa serie que se metió en nuestros corazones y se convirtió en un fenómeno mundial, la química entre ellos era tan palpable que casi podía sentirla a través de la pantalla. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que no necesitaba palabras, sus sonrisas parecían sincronizadas, y la forma en que se complementaban, tanto en la ficción como en la vida real, gritaba amor verdadero a los cuatro vientos. Y nosotros como espectadores, como fans, nos enamoramos perdidamente de ellos juntos. De su historia, de esa fantasía que parecían vivir, de esa complicidad que transmitían. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Luego vino la separación, y seamos sinceros, para muchos de nosotros, fue un golpe. Un golpe bajo para los románticos empedernidos que habíamos invertido tanto emocionalmente en su relación. Sentimos esa tristeza, esa decepción, como si fuera nuestra propia ruptura. Nos quedamos con un nudo en la garganta preguntándonos por qué, cómo era posible que algo tan bello se hubiera roto. Fue un recordatorio agridulce de que incluso las historias más idílicas a veces tienen capítulos difíciles. Pero la vida, amigos, tiene esa maravillosa forma de sorprendernos, y parece que el destino, o quizás esa chispa que nunca se apagó del todo, o tal vez un poco de ambos, los ha vuelto a unir. Las primeras señales, debo admitir, aparecieron de forma sutil, casi imperceptible para los no iniciados. Pero para los ojos vigilantes, para los seguidores más devotos que escudriñan cada detalle, eran como faros en la oscuridad, guiándonos hacia la verdad. Empezamos a notar ciertas coincidencias, patrones que no podían ser solo eso, coincidencias. Por ejemplo, ambos compartiendo publicaciones en redes sociales desde ubicaciones geográficas que si las ponías juntas en un mapa, oh, sorpresa, sugerían de manera bastante elocuente que estaban en el mismo lugar. No estoy hablando de una coincidencia tonta como compartir un gusto musical. Hablo de algo más sustancial. Pequeños detalles en las fotos, como un objeto específico en el fondo, la hora exacta de las publicaciones, incluso el tipo de música que compartían, todo empezó a encajar de una manera que era simplemente imposible de ignorar. Era como si estuvieran jugando al juego de las pistas, enviando mensajes codificados a sus fans más leales. Y luego, como un trueno en un cielo despejado, llegó la noticia que hizo explotar Internet, un supuesto viaje romántico. Los rumores se intensificaron hasta un punto casi insostenible cuando se filtraron algunas imágenes, borrosas, tomadas a distancia, sí, pero inequívocamente de dos figuras que se parecían muchísimo a Kerem y Hande en un entorno que evocaba la perfección. Imaginen la escena, playas de arena blanca que parecían polvo de estrellas, aguas cristalinas de un azul turquesa que te hipnotizaban, atardeceres de ensueño pintando el cielo con colores imposibles.
Si bien no se ha confirmado oficialmente el destino exacto, las teorías apuntan a lugares exóticos, destinos que invitan a la intimidad, a la desconexión total del mundo exterior, a la redescubierta de uno mismo y por supuesto del otro. La idea de que estén en un viaje secreto, lejos de los flashes implacables, lejos del escrutinio público que a menudo asfixia a las celebridades de su calibre, solo añade un toque de misticismo a todo el asunto. Es como si estuvieran intentando revivir la magia, pero esta vez, de una manera más privada, más controlada, lejos de la presión mediática que puede ser tan destructiva para las relaciones. Un espacio para ellos solos, para reconectar, para sanar, para recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Pero lo más intrigante de todo, lo que realmente pone nuestros corazones a 1000 por hora, es la palabra clave, reconciliación secreta. ¿Qué significa esto en el contexto de Kerem y Hande? ¿Significa que han decidido darle una segunda oportunidad a su amor, a esa conexión que tanto admiramos? ¿Han logrado superar los obstáculos que los separaron, las diferencias que los llevaron a tomar caminos separados? Es natural, es humano que cuando una pareja tan querida, tan admirada, se separa, los fans se pregunten, se aferren a la esperanza de que haya una oportunidad para que vuelvan. Y si este viaje es de hecho una reconciliación, entonces es una noticia absolutamente fantástica para todos aquellos que creímos en su conexión, en la fuerza de su amor. La idea de que estén trabajando en su relación, de que estén dándose otra oportunidad para construir un futuro juntos, es algo que emociona hasta las lágrimas. Hemos estado analizando sus redes sociales hasta el último detalle, como detectives apasionados. ¿Vieron la foto que Hande publicó hace unos días con una taza de café que tenía un diseño peculiar, casi artístico? Y luego, unas horas después, Kerem subió una historia con una taza casi idéntica, con un gesto similar al tomar el café. ¿Coincidencia? Tal vez. O quizás, y aquí es donde la teoría se vuelve jugosa, es una forma de comunicarse, de enviarse mensajes codificados a sus seguidores, de decirnos sutilmente, de una manera ingeniosa, que están juntos, que están compartiendo momentos. Y no olvidemos esos comentarios que han intercambiado en algunas publicaciones. Al principio eran comentarios educados, amistosos, protocolarios, lo normal entre exparejas o colegas. Pero últimamente hemos notado un tono más personal, más cariñoso. Pequeños emojis que tienen un doble significado, apodos que solo ellos entenderían, guiños que solo los verdaderos fans, los que han seguido su historia desde el principio, reconocerían. Son migajas de pan que nos alimentan la esperanza. Las teorías sobre el motivo exacto de su separación son, y han sido, muchas y variadas. Algunos decían que eran las presiones incesantes de sus carreras, las agendas apretadas, la distancia geográfica que a menudo impone el mundo del espectáculo. Otros que las diferencias irreconciliables, esos pequeños desencuentros que, cuando se magnifican por la atención mediática, pueden volverse insuperables. Y otros más, la teoría más melancólica, que simplemente no era el momento adecuado para ellos, que el universo tenía otros planes en ese momento. Lo cierto es que en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones son difíciles de mantener. Y cuando dos personas están bajo el microscopio constante de la opinión pública, cualquier pequeño desacuerdo, cualquier momento de debilidad, puede ser magnificado hasta proporciones épicas. Sin embargo, la fuerza de su conexión inicial, la pasión que irradiaban en cada aparición pública, hizo que muchos de nosotros pensáramos que su amor era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resiliente como para superar cualquier adversidad. Ahora, volviendo a este viaje romántico. Imagínense la escena. Caminando de la mano por playas remotas, donde solo el sonido de las olas rompe el silencio. Compartiendo cenas a la luz de las velas, bajo un cielo estrellado que parece un manto de diamantes. Redescubriendo lo que los enamoró, reavivando esa llama que, aunque parezca haberse extinguido, en realidad solo estaba esperando el momento adecuado para arder de nuevo. Es la fantasía que muchos de nosotros hemos tenido para ellos, esa imagen idílica que nos negamos a abandonar. Y la reconciliación secreta podría ser justo eso, un intento de recuperar lo que perdieron, de sanar las heridas del pasado, y de construir algo aún más fuerte, más sólido, esta vez. La discreción que están manteniendo, esa ausencia de confirmaciones ruidosas, sugiere que quieren hacerlo bien, que quieren asegurarse de que esta vez funcione, y que prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del circo mediático que a menudo los rodea. Es un acto de amor propio y de amor mutuo.
Hemos visto cómo otras parejas de celebridades, a lo largo de la historia del entretenimiento, han pasado por situaciones similares. Separaciones dolorosas, rumores de reconciliación que alimentan la esperanza de los fans, y luego, a veces, vuelven más fuertes que nunca, con un entendimiento más profundo y un amor más maduro. La distancia, el tiempo y la reflexión a menudo pueden traer una nueva perspectiva a una relación, permitiendo a las personas ver las cosas desde otro ángulo, valorar lo que tenían y darse cuenta de que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Quizás Kerem y Ande han tenido ese tiempo, esa reflexión, y han llegado a la conclusión de que su conexión es demasiado valiosa, demasiado única, como para dejarla ir. Y pensando en el futuro, si esta reconciliación es real, si esta pareja emblemática se ha reencontrado, ¿podríamos esperar verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Imaginen la euforia, la locura, de sus fans si anunciaran un nuevo proyecto juntos, después de esta supuesta reconciliación. Sería un evento mediático de proporciones épicas, una explosión de alegría colectiva. La demanda de entradas, las cifras de audiencia, todo se dispararía. Sería la confirmación definitiva de que su amor no solo ha sobrevivido, sino que ha salido fortalecido. Pero por ahora creo que lo importante, lo más importante, es que ellos estén felices, que estén encontrando su camino, ya sea juntos o por separado, pero siempre con la dignidad y el respeto que merecen. Hemos estado revisando fotos antiguas, vídeos de entrevistas, momentos capturados que forman parte de la historia de su relación. Y es increíble ver la evolución de su conexión. Desde los primeros momentos de timidez y coquetería en el set, donde la chispa era apenas perceptible para el ojo inexperto, hasta la comodidad y la complicidad que mostraban en público, esa seguridad de estar juntos, de ser un equipo. Esa evolución es lo que nos hizo creer en ellos, lo que nos hizo invertir en su historia, lo que nos hizo desearles lo mejor. Y si están dándose una segunda oportunidad, espero de todo corazón, y sé que muchos de ustedes también, que sea una historia de éxito, de amor duradero y de felicidad compartida. La discreción en este viaje es, sin duda, clave. Si realmente quieren que esto funcione, si buscan reconstruir su relación de manera sólida y duradera, mantenerlo alejado de los focos es probablemente la mejor estrategia. Les permite reconectar sin la presión constante de las cámaras, sin las preguntas incómodas, sin las especulaciones que pueden distorsionar la realidad. Es su espacio, su tiempo para sanar, para reevaluar, para redescubrirse el uno al otro en un entorno de paz y tranquilidad. ¿Y qué hay de las pruebas? Bueno, son fragmentarias, sí, admitámoslo. No tenemos un certificado de matrimonio secreto ni una foto oficial de ellos dándose un apasionado beso. Pero la acumulación de indicios, esa amalgama de pequeñas pistas, es lo que nos ha llevado a esta emocionante conclusión. Es como un rompecabezas gigante y cada pieza, por pequeña que sea, por insignificante que parezca en un principio, nos acerca a la imagen completa. La repetición de ciertos elementos en sus publicaciones, las coincidencias de tiempo y lugar que son demasiado convenientes para ser pura casualidad, los comentarios entre ellos que insinúan una intimidad renovada, todo suma. Y cuando combinas todo eso, es increíblemente difícil no pensar que algo muy especial está sucediendo entre Kerem y Ande. Este viaje romántico y la posibilidad de una reconciliación secreta son un recordatorio poderoso de que incluso en el mundo del espectáculo, en ese torbellino de fama y glamour, el amor verdadero puede encontrar su camino. Y que a veces las historias que más nos cautivan, las que nos hacen soñar y creer, son precisamente las que tienen giros inesperados, momentos de duda y, con suerte, finales felices. Son las historias que reflejan la complejidad de las relaciones humanas, pero también la fuerza inquebrantable del afecto. Es fascinante ver cómo las redes sociales se han convertido en el escenario principal para estas pequeñas pistas, para estos susurros digitales. Los fans se han transformado en detectives digitales, analizando cada píxel, cada palabra, cada emoji, buscando la verdad oculta. Y nosotros, como creadores de contenido, como contadores de historias, nos encanta ser parte de esta comunidad vibrante que comparte la misma pasión por estas historias, por estas vidas que, a pesar de estar en el ojo público, nos inspiran y nos conectan. Así que, para resumir y para que quede claro, hemos visto señales claras, indicios muy fuertes que apuntan a un viaje romántico de Kerem y Ande. Hemos analizado las coincidencias en sus publicaciones, los rumores sobre su paradero que circulan por Internet, y la emocionante posibilidad de una reconciliación secreta que podría estar dándose en este mismo instante. Si bien es cierto que no hay una confirmación oficial, los indicios son lo suficientemente sólidos y emocionantes como para alimentar la esperanza de Todd.
o sus seguidores. Parece que el amor, ese amor que tanto admiramos, podría haber encontrado su camino de regreso para esta querida pareja, y la discreción que están empleando sugiere que quieren construir algo sólido, algo duradero, lejos de las miradas indiscretas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de las últimas novedades sobre Kerem y Hande. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo esta información con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? ¿Qué pistas han encontrado ustedes que quizás se me hayan escapado? Dejen sus teorías, sus opiniones, sus esperanzas en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansiosa por leer sus pensamientos, por debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha traído un poco de alegría y emoción, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que son fans acérrimos de Kerem y Hande, para que nadie se pierda esta emocionante noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo todas las novedades, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con confirmaciones. Adiós.